Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte 11 de este increíble manga del Gánster, al cual a todos ustedes les ha gustado muchísimo últimamente. Y a su vez también quisiera darle un gran saludo al primer comentario del video anterior, como también al ganador del nombre para el detective, el cual estarán apareciendo ambos por esta parte de acá. Y como no podía ser menos, a los suscriptores pagos del canal, los cuales me han estado apoyando literalmente desde los inicios de este canal. Ya con todo esto claro, gente, ahora sí comencemos con el video. Continuamos justo en el momento en el que Chow-Yun se acercaba de forma muy coqueta hacia la mesa donde se encontraba el protagonista, mencionándole esto último que tenía que comer antes de que la comida se enfriara. El prota, al ver la comida servida, le preguntó a Chow-Yun por qué entre todas las cosas esta terminó preparándole arroz con verduras, a lo que la chica, un poco molesta, le mencionaba esto último gritándole que no tenía que molestar y que tan solo eran los ingredientes que ella había traído, pensando que él se encontraba enfermo. Aunque bajando la voz y sonrojándose un poco, le preguntaba a este último que entonces cómo se encontraba la comida, esto mientras veía cómo el prota comenzaba a probarla. Justo en ese momento Brian le mencionaba que estaba muy rico y que era una gran sorpresa que Eun pudiese cocinar algo tan delicioso y que se le diera tan bien la cocina. La chica, inmediatamente sonrojada y sorprendida, le preguntaba que si acaso lo decía en serio, y actuando de forma un poco creída le mencionaba al prota que eso era lo que ella pensaba que él iba a decir desde un principio, así que eso no era nada para ella, mientras que podemos ver cómo desviaba la mirada y se sonrojaba, y al prota al parecer esto ni siquiera le importaba tanto. Aún así, mirándole, este se encontraba pensando que al principio se encontraba algo confundido, pero ahora estaba seguro de ello. Seguía mencionando que él tenía 38 años y que su experiencia con las mujeres le estaba diciendo que esa reacción en esa situación, al parecer Eun se encontraba enamorada del prota, mientras la imaginaba de forma muy tierna. Este entonces, tomando una actitud muy creída, seguía pensando que, para ser honesto, no sabía por qué ella actuaba de esa manera, pero él suponía que había sido por haberla salvado de su horrible padre, y que tal vez eso fue lo que la llevó a ella a caer perdidamente enamorada de él. Justo entonces terminaron de comer y la chica le mencionó al prota que ella iba a dirigirse a lavar los platos en ese momento, pero el prota, levantándose, le mencionaba a esta última que tenía que dejarlo, ya que él lo iba a lavar después, a lo que la chica le refutaba diciéndole que estaba bien y que no había mucho de todas formas, así que ella terminaría rápido con eso. Brian entonces, tomándola por la mano, le mencionaba a esta última que si acaso no había escuchado lo que le había dicho, pero de una forma tranquila. Entonces, sacando su dote de Don Juan, este último terminó levantando el brazo de Eun y le mencionaba que se veía realmente hermosa el día de hoy, causando que este inmediatamente se sonrojara con esa interacción del prota. Ambos compartían miradas que en un principio parecían ser incómodas, pero luego vemos como Chow-Yun terminó captando la situación y pasó a cerrar sus ojos esperando el beso del protagonista, y esta, al darse cuenta que le habían dado el visto bueno, pasó a sonreír y acercarse lentamente a la chica, pero al estar lo suficientemente cerca, el prota terminó abriendo uno de sus ojos para ver cómo esta se veía, y al parecer Chow-Yun se encontraba con los ojos cerrados y muy nerviosa. Brian entonces se quedó mirándola completamente sorprendido por la forma de actuar de la chica, le pareció un poco extraño. Este último entonces, para romper el hielo, inmediatamente se preparó y le dio un pequeño cocotazo en la frente, causando que la chica pegara un grito de dolor. Molestándose entonces y sobándose la frente, esta última le preguntaba al prota con un grito que qué se encontraba haciendo, a lo que este último, furioso, le mencionaba que qué estaba haciendo ella. Esa era la línea que él tenía que decir, y por qué rayos esta se encontraba actuando de esa manera. Le seguía mencionando a la chica, la cual se encontraba un poco furiosa, que qué se encontraba haciendo y por qué estaba actuando de forma tan rara. Para ser honesto, no sabía lo que ella se encontraba planeando, y le mencionaba con un grito, poniéndose bastante irritada, que si acaso él pensaba que ella no lo sabía, insultándole en el proceso, y seguía mencionándole que estaba actuando rara y que ella ya lo sabía desde un principio. Y ya a punto de llorar le mencionaba que si él tan solo no hubiese puesto esa cara, no estaría pensando en alguien como él en ese momento, demostrando que literalmente al parecer tenía sentimientos por el prota. Este último, un poco incrédulo, le preguntaba a ella que a qué se refería con esa cara, a lo que la chica terminó desviando la mirada y sonrojándose un poco, le mencionaba que nunca lo había visto antes, recordando el momento en el cual se dirigían de camino a casa. Esto la hizo darse cuenta de muchas cosas, causando que tuviese sentimientos encontrados por el prota. Este último entonces pasó a colocar una pequeña expresión seria para luego comenzar a reír y terminar finalmente riéndose a carcajadas, causando que la chica se quedase un poco sorprendida. Tocándose la frente entonces, se preguntaba a sí mismo que si de verdad había tocado fondo, había hecho que una delincuente como Eun se hubiese preocupado por un tonto como él. La chica, al mirarlo, le preguntaba si acaso se encontraba bien, pero inmediatamente vemos como la mano del prota se dirigía directamente hacia la chica, causando que ésta se asustara, pues pensaba que le iban a pegar. Pero para sorpresa de la chica fue todo lo opuesto. Brian terminó colocando su mano en la cabeza de esta última para acariciarla en gesto de cariño, y pasando a colocarle una sonrisa, le mencionaba que no estaba mal, ella le había hecho sentirse un poco mejor y le agradecía por eso. La chica, entre balbuceos y muy sonrojada, simplemente pudo responder con un simple ok. En la noche de ese mismo día, mientras se encontraban caminando por las calles, Eun le preguntaba a Brian que si acaso se refería directamente a esa misma banda de Sampo, y mientras seguían caminando, le mencionaba que ahora podía entender un poco mejor la situación, y seguía añadiendo que ella había escuchado que Jonso, o sea Barbilla Rara, había sido hospitalizado y que si acaso eso había sido por eso. Aún así, simplemente el pensar que se meterían con un estudiante de secundaria hacía pensar que la banda de Sampo era
era aún más peligrosa, y seguramente para el protagonista eso fue bastante aterrador. Y en un descuido Brian pasó a mencionar que al parecer estaban conectados, y no podía creer que volvió a estar involucrados con ellos también en esta oportunidad. Eun, un poco sorprendida, le preguntaba que a qué se refería con esta vez también, y que si acaso estaba familiarizado con ellos, pero el protagonista, remediando la situación rápidamente, pasaba a mencionarle que era algo similar, mientras que pensaba que él antes solía ser el líder de la pandilla de Sampo, llamando a Eun pequeña niña. La chica entonces seguía mencionándole que si acaso esa era la razón por la cual este último se encontraba actuando diferente últimamente, a lo que Brian le respondía que de cierta forma no se habían desligado completamente. Aún así pasó a preguntarle a la chica si realmente había cambiado, a lo que esta le respondía que definitivamente sí, y ella nunca pensó que diría algo como eso y menos de una persona como él. Entonces Brian, recordando algunas de sus fechorías más recientes, pasaba a mencionarle a esta última mientras miraba para el cielo con una gran sonrisa que ella no se encontraba equivocada, y que hace aproximadamente un mes era tan solo un delincuente que simplemente había abandonado sus estudios. La chica, aún así mostrándose un poco preocupada, le preguntaba a Brian que si acaso ahora se encontraba bien, y mostrándose bastante confiada y con una gran sonrisa señalándose a sí mismo, Brian pasaba a mencionar que si acaso ella creía que ese súper y atractivo hombre iba a estar deprimido para siempre. La chica se lo quedó mirando seria por unos segundos para luego comenzar a reírse de este, pues había utilizado una palabra en inglés la cual había pronunciado completamente mal. En un principio la palabra que quería utilizar era atractivo o guapo, pero terminó utilizando la contraria, que es la que significa idiota. Brian, al darse cuenta que había arruinado el momento, pasó a mostrarse muy avergonzado y pensaba que era bastante vergonzosa esa situación, y sonriendo después de eso pasaba a mencionar que tenía que esforzarse para ser una buena persona, y se dio un insulto para sí mismo revolcarse de arrepentimiento luego de todo eso. La chica entonces, pasando a colocar una pequeña sonrisa, le mencionaba a Brian que ambos habían cambiado, tanto él como ella. El prota, un poco sorprendido, le preguntaba que a qué se refería esta última con eso, pero antes de terminar la oración vemos como Choyeon se acercó al prota y se terminó levantando en punta de pies, para seguir eso pasar a ver una escena en la cual esta última terminó robándole un beso por sorpresa al prota. Este al principio se encontraba sorprendido, para luego quedar completamente en shock al imaginarse que lo había besado una chica y al ser su primer beso posiblemente haya quedado embarazado. Luego de reaccionar, Brian le preguntó a Eun que a qué se debía eso, y esta última sonrojada le mencionaba que esa era su venganza por haberse metido con ella antes. Sí, la verdad la chica es bastante masoquista, ya lo demostró. Y como si fuese la máquina más veloz de todo París, pasó a despedirse de este corriendo mencionándole que se verían después. El prota simplemente se quedó observándola mientras bostezaba, dándose cuenta que se encontró en un momento bastante peculiar. Aún así no pudo evitar ver cómo esta se encontraba corriendo colina abajo, mencionando que al parecer ella lo había atrapado por esta vez, y se imaginan que en este momento ella se hubiese tropezado y hubiese caído en medio de la calle, hubiese sido muy cómico, pero no pasó. Esta última entonces, ya bastante lejos de la vista de Brian, se encontraba recuperando el aliento mientras pensaba que si acaso se encontraba loca y que cómo podía haber hecho algo como eso, entonces cómo le lo haría este último mañana, mostrándose muy sonrojada, preguntándole a Dios por qué ella había hecho algo como eso y con un hombre como él. Al parecer al día siguiente en la escuela podemos ver como un grupo de chicos se encontraban en la azotea de esta última y vemos como uno mencionaba que había escuchado que el prota se había ausentado nuevamente. Otro pasaba a mencionar que lo sabía y que se había detenido en su clase anteriormente y le dijeron que él no había estado ahí en todo el día. El resto entonces comenzó a mencionar que al parecer había un rumor de que este último había luchado contra una pandilla y había recibido una paliza, entonces ese rumor posiblemente sea cierto. Otro mencionaba que cómo eso era posible y por qué haría algo tan loco como eso. Uno de ellos, y el que más llamó la atención, pasó a mencionar que de cualquier forma esta era su oportunidad, presentándonos a este estudiante como un estudiante de tercer año, el ex estudiante más fuerte de la escuela Sampo. Este chico tiene por nombre Park Seo-hee y pasaba a mencionar que deberían tomar esta oportunidad para destruir completamente a ese tonto de Brian, ya que tenían que reclamar su título como los más fuertes del instituto Sampo. Uno de sus compañeros le preguntó a este que cómo harían algo como eso y que si acaso estaba planeando ir a su casa o algo así para tomar venganza. Seong-hee entonces pasaba a mencionar que no había necesidad de hacer algo como eso, pues estaban las chicas a las cuales intimidaban, esa que se la pasaba junto a Brian y a Eun, refiriéndose directamente a Shin Jae-hee, y mencionaba que la tenían que tomar a ella y así hacer que Brian entonces les prestara atención y tomar la venganza que tanto anhelaban. Uno de sus compañeros le mencionó a este último interrumpiendo sus planes que al parecer ella ya no era intimidada, causando que este último se sorprendiera un poco, y seguía mencionando que se había quitado las gafas e incluso se había cortado el cabello y que ahora parecía una persona completamente nueva. La gente decía incluso que era la chica más hermosa de todo el segundo grado. Otro de sus compañeros pasaba a mencionar que incluso uno de los chicos de tercer año le había preguntado si esta quería salir con él, pero fue rechazado inmediatamente. Inmediatamente todos comenzaron a hablar y uno de estos pasó a mencionar que él había pasado junto a ella y que realmente era muy linda, a lo que otro le respondía que él lo sabía, que su cara era muy bonita, pero su cuerpo era una cosa completamente diferente, en el buen sentido. Park Seo-hee, el cual se encontraba escuchando todo esto, no pudo contener más su ira y terminó arremetiendo en contra de uno de sus compañeros dándole un fuerte golpe en la cara. El chico, el cual se encontraba tirado en el piso, pasó a preguntarle a Seo-hee que por qué había hecho algo como eso, y este último pasaba a insultarlo mencionándole que por tipos como él era la razón por la cual en las otras escuelas los consideraban basura. El
chico entonces nervioso pasaba a mencionar que ellos ni siquiera tenían a Gonji, así que cómo iban a hacer pero inmediatamente es detenido por el chico el cual lo había golpeado, mencionándole que ni siquiera tenía que mencionar el nombre de ese traidor, ya que después de todo ese tonto fue a esconderse luego de ser destrozado por un chico de segundo año, a lo que sus compañeros mirándolo pero sin decirlo pasaron a pensar todos al unísono que él también había sido destrozado por Brian. Seoking entonces pasaba a mencionarle a sus compañeros que tenían que escuchar muy bien sus órdenes y que después de clase tenían que traer a Shin Hye y a Soo Young hacia donde se encontraban ellos, o sea hacia la azotea, y que ellos tenían que hacer todo lo posible para reunir a todos los integrantes del tercer año y así poder aplastar a Brian, preguntándole a sus compañeros que si acaso lo habían entendido. Los compañeros al parecer no confiaban mucho en sus palabras, pero entonces este último al darse cuenta le preguntaba que si acaso lo habían escuchado y que tenían que responderle llamándolo bastardos idiotas, pero estos últimos no se encontraban en silencio porque no lo hubiesen escuchado, sino porque se encontraban sorprendidos debido a que había otra persona presente con ellos. Inmediatamente por detrás de Seoki alguien pasaba a mencionar que era un gran plan y que si estaba tan confiado ¿por qué no lo hacía todo él mismo? Este último furioso pasaba a voltear preguntando quién era el idiota que acababa de decir eso, pero al darse cuenta que no era otro más que Brian se encontraba completamente sorprendido y temblando, mientras que el prota acercándose lentamente pasaba a mencionar que él se preguntaba qué estaban haciendo unos tontos como ellos en un sitio así, pero para su sorpresa acabó descubriendo que estaban preparando un lindo plan para él. El chico incrédulo le preguntaba a Brian que cómo era posible si él estaba ausente, a lo que este último le mencionaba que bueno, no era como si fuese la primera vez que él llegaba tarde a la escuela, y seguía mencionando que había sido una buena persona últimamente y que si acaso este creía que nunca podría llegar tarde. Entonces Brian apretando el puño y mostrándose intimidante pasaba a mencionar que al parecer él había olvidado algo, había olvidado lo aterrador que podía hacer cuando se lo proponía. El chico entonces pasó a tragar en seco esperándose lo peor e inmediatamente pasó a cargar en dirección a Brian muy asustado mencionándole a este último que tenía que alejarse de él, pero el prota inmediatamente al ver cómo el puño este se dirigía hacia él pasó a bajar un poco la cabeza para que su puño pegara en su frente, causando que el chico se hiciera un gran daño en sus dedos y podemos ver cómo este último se encontraba quejándose del dolor que sentía. Brian entonces llamando la atención de su superior pasaba a mencionarle que él lo había atacado primero, preguntándole a este último que si acaso no era verdad y ya a punto de proporcionarle un gran golpe. El puñetazo que le dio el protagonista al chico fue tan fuerte que literalmente lo terminó convirtiendo en una pieza de Tetris, y mientras vemos al chico tirado en el piso desmayado por un solo golpe del prota, este último pasaba a mencionar que por estar ausente un solo día todos ellos se habían puesto así y les preguntaba que cómo podía saltarse la escuela a partir de ahora. Apretándose los puños y preparado para continuar con el combate, Brian le preguntaba a los otros compañeros o los otros superiores que qué opinaban ellos de todo eso, a lo que estos últimos muy asustados le mencionaban que tenía que esperar un momento. Los superiores al ver el prota se pusieron muy nerviosos y comenzaron a mencionar que para nada, ellos tan solo querían vivir sus vidas de manera tranquila, pero ese idiota había comenzado a actuar de esa manera tan espontánea refiriéndose al chico al cual el protagonista acababa de desmayar. Otro mencionaba que tenía razón y que él estaba haciendo todo eso por cuenta propia. Entonces el protagonista inmediatamente pasó a extender su brazo causando que uno de los chicos se asustara mucho pues se dirigía hacia este. El prota entonces pasó a colocarle la mano en el hombro y acercándose a él le susurraba en el oído que por favor tenían que vivir apropiadamente, llamando a los patéticos superiores, y seguía mencionando que antes de ser incapaz de volver atrás tenía que controlarse mientras aún era joven y preguntándole a estos últimos que si acaso lo entendían. El chico muy asustado y nervioso junto a su compañero pasaban a mencionar que estaba bien y que ellos entendían perfectamente lo que él había dicho. Ya dentro de la escuela por los pasillos vemos al protagonista el cual se encontraba caminando en dirección hacia su aula de clase, pero en ese momento es interceptado por Shin Hye, la cual pasó a llamarlo y esta al verla, y teníamos rato ya que no la veíamos en primer plano, el prota entonces pasó a preguntarle que si ella se las había arreglado bien sin él durante todo ese tiempo, o sea un día de clase. Esta última entonces pasó a mencionarle que no tenía que llamar la niña, mostrándose bastante tierna en el proceso, la verdad la extrañé mucho. Hye aún así preocupada le preguntaba que si acaso se encontraba bien y que si no se encontraba herido en ninguna parte, a lo que Brian muy vanidoso pasaba a mencionarle que si acaso no se estaba dando cuenta porque tendría que estar herido si se encontraba muy sano. La chica entonces le mencionaba que era un alivio, causando que Brian se sorprendiera un poco, y actuando aún más tierna que antes le mencionaba a Brian que para serle honesto ella realmente se encontraba muy preocupada por él, y esto fue debido a que ella se enteró que Jongso, o sea Barbilla Rara, se encontraba hospitalizado, así que estaba bastante preocupada de que él no estuviese herido en ningún lado. Brian al verla simplemente se quedó sorprendido para recordar que tan solo hace un mes atrás él era una de las personas que se encontraba molestándola, y mientras exhalaba de regreso en el presente un pensamiento se hizo claro en su cabeza mencionando que él definitivamente había cambiado. En ese momento mientras estos se encontraban mirándose, Brian terminó percatándose de que había una tercera persona que los estaba observando, y al voltear a ver al parecer era Eun, la cual se encontraba escondida en una de las esquinas de los pasillos, pero al darse cuenta que Brian la había visto pasó a esconderse rápidamente. Hye le preguntaba a Brian que si acaso estaba pasando algo malo, a lo que este último esperándose ya esta situación de antemano pasaba a mencionar que no pasaba nada y que tenía que esperar ahí un momento. Cambiando de escena pasamos a ver a Eun, la cual se encontraba en la esquina exhalando y mencionando que casi la atrapaban con una voz bastante tembladiza, y mencionaba que de cualquier manera preguntándose a sí misma por qué estaba haciendo eso tan de repente, pensando
pensando en ese momento que se sentía bastante confundida y que por qué había hecho algo como eso, reviviendo la escena en su cabeza en la cual esta terminó robándole un beso a Brian de la nada. Ya saben lo que dicen, gente, el ladrón que roba al ladrón tiene 1000 años de perdón. Aquí esta niña se quitó todo el karma de una vida entera. De regreso a la realidad vemos cómo esta se cubría la cara, mientras gritaba y mencionaba que estaban frente a frente hace poco y que ella nunca se imaginó que terminaran de esa forma, ni tampoco supo cómo terminó pasando todo tan rápido. Seguía pensando que se había dejado llevar por la atmósfera y por todo ese momento tan romántico que se presentó, pero aún así no odiaba lo que había pasado, preguntándose entonces mientras se tocaba la mejilla que qué estará pensando Brian de ella en ese mismo momento, y vemos cómo este último se encontraba literalmente al lado de esta, pero ella no se había dado cuenta. Aún así, en ese instante pasó a preguntarle a esta última que por qué se estaba escondiendo ahí, mientras que inmediatamente esta de la impresión pasó a pegar un fuerte grito que se terminó escuchando en todo el colegio. Kaeki al escucharlo pensé inmediatamente que si acaso esa no era la voz de Eun. Momentos después pasamos a ver al prota, el cual se estaba sobando la mejilla preguntándole si acaso eso era en serio, mencionándole que le acababa de bufetear tan pronto como lo vio, mientras que Eun molesta le mencionaba que era porque había salido de la nada sin previo aviso. Dejando todo lo demás de lado por un momento, Brian pasó a preguntarle que por qué se encontraba escondiéndose ahí atrás mientras se encontraba observándolos a la distancia, y qué rayos se encontraba haciendo esta última. Eun, encontrándose bastante nerviosa, comenzó a tartamudear múltiples palabras sin sentido, para luego comenzar a pensar que por qué Brian estaba tan despreocupado con lo que había pasado el día anterior, y era como si lo que pasó el día anterior no fuese nada para él, preguntándose si entonces realmente ella no era nada para él. Molestándose mucho y apretando el puño del coraje, seguía mencionando que aquí se debía todo eso, y si se estaba poniendo nerviosa tan solo por su propia cuenta, mencionando que era una chica bastante patética. Actuando entonces de manera furiosa, pasó a quitar al protagonista de un empujón, mencionándole este último que tenía que quitarse de su camino, dejándolo muy sorprendido. Pero Brian no iba a dejar que esa situación se acabara tan fácilmente. Agarrándola de la muñeca, le preguntaba a esta última si acaso estaba bromeando con él y qué se encontraba haciendo en ese momento. Pero en el momento en el que este le vio la cara a Eun, antes de mencionar cualquier otra cosa, quedó completamente sorprendido, pues la chica se encontraba llorando en ese momento mientras hacía pucheritos. En ese momento no se nos muestra, pero al parecer estos dos se encontraban forcejeando por un momento, hasta que el protagonista finalmente terminó tomándole entre sus brazos y colocándole en su pecho tranquilamente como si fuese un bebé recién nacido. Pasó a calmarla, y como todo un macho alfa, el prota muy tranquilamente le mencionaba a esta última que tan solo tenía que calmarse, y él entendía perfectamente por qué ella se encontraba actuando de esa manera. Tan solo tenía que calmarse y hablar sobre el tema luego, más tarde. En ese instante, Eun comenzó a soltar todo lo que había reprimido durante todo el día o toda la mañana de clase, poniéndose a llorar literalmente encima de la camisa del protagonista, a lo que este último pasaba a mencionarle que tenía que calmarse. Aún así, colocándose serio, Brian comenzó a pensar que no esperaba eso para nada, pero bueno, tenía que dejarlo pasar por el momento y pensar en una solución para cuando esta comience a calmarse. Pero en ese momento vemos como alguien los había observado desde la esquina y estaba escondida, y no era otra más que Shin Hye-kye, la cual se encontraba muy sorprendida por lo que acababa de ver. Gente, sinceramente, independientemente de la situación, para mí mi waifu favorita va a ser Shin Hye-kye por sobre Chow-young. Ahora díganme ustedes en los comentarios por cuál se van. En este caso, Shin Hye-kye sería el 1 y Chow-young sería el 2, así que ¿cuál escogen ustedes? ¿Team 1 o Team 2? Después de todo eso, un poco más tarde en la escuela, vemos como el protagonista y Eun se encontraban en la azotea tomando juguito de manzana. En ese momento, Eun se pasaba a disculpar con Brian, mencionándole que debería de estar un poco sorprendido, a lo que el protagonista simplemente se imaginaba la situación, mencionándole que por supuesto que sí, llamándola tonta y apretándole las mejillas, mencionándole que por qué estaba haciendo eso a mitad de la escuela y que si no le daba vergüenza. Este último entonces, actuando lo más tranquilamente posible, le mencionaba que no tenía que preocuparse por eso y preguntándole si ya se había calmado, a lo que esta pasó a mencionarle que sí, de repente comenzó a sentirse abrumada, pero ya estaba un poco mejor. Brian entonces mirándola comenzó a pensar que si ella repentinamente le preguntaba algo como salir con ella o algo así, no sabía qué responder, a lo que Eun, imaginándose esa situación, pasaba a mencionarle que tenía que relajarse, pues ella no le iba a preguntar algo como salir juntos o algo similar, y mientras apenado Brian pasaba a mencionar que si acaso había dicho algo, mientras que pensaba que si acaso le había sido demasiado obvio. Eun, colocándose un poco triste, entonces le mencionaba a Brian que al parecer ella había estado muy feliz últimamente y fue por esa razón que se emocionó, causando que este se la quedara mirando mientras lo decía, para seguir a eso preguntarle qué era lo que significaba eso que acababa de decir. Eun entonces pasó a ponerse un poco melancólico y guardó silencio por unos momentos, para después pasar a mencionar que después de andar con delincuentes haciendo todo tipo de cosas malas y actuando como una tipa dura cuando realmente se encontraba siendo golpeada por su padre todos los días, en las últimas 2 semanas después de reconciliarse con Brian y con Hye-kye lo había pasado bastante bien, y había pensado que podía vivir como una estudiante de secundaria normal por esa misma razón. Entonces, disculpándose con Brian, le mencionaba que había sido demasiado descarada, una delincuente como ella pensando sobre citas y esas cosas, a lo que Brian inmediatamente le mencionó que era una completa descarada y estaba intentando convertirse en una nueva persona a pesar de todo lo que había hecho hasta ahora, preguntándole si acaso ella había pensado en lo que pensarían las personas a las cuales ella acosó durante todo ese tiempo, y seguía preguntando
preguntándole si acaso sentía lástima por Kaege y el resto, a lo que Kaege entre lágrimas le mencionaba a este último que tenía que detenerse debido a que ella ya sabía todo eso, mientras podemos ver cómo esta última empezaba a llorar. Brian entonces, pasando a sentarse al lado de esta, le mencionaba que si era esa la razón y nadie la llegaba a querer, entonces él mismo se la llevaría, ya que él solía ser al igual que ella. En otras palabras, el protagonista no le pidió nada indebido ni nada sentimental, sino que él sería el que la guiaría para que pudiese ser una persona completamente diferente. Eugene, al escuchar esto, inmediatamente pasó a colocarse seria para luego comenzar a hacer pucheros y al parecer llorar nuevamente, mencionándole al protagonista que era un tonto y que no podía decir ese tipo de cosas o realmente ella comenzaría a tener expectativas en él, mientras comenzaba a llorar en ese instante. Entonces Brian inmediatamente pasó a mencionarle que si acaso estaba llorando de nuevo y que eso no le quedaba para nada, llamando a la bebita llorona. Cada que entonces le gritaba que tenía que callarse, ya que ella no era una delincuente. Por otro lado vemos a Eugene, en la cual se encontraba un poco preocupada y mientras caminaba por los pasillos estaba sumergida en sus pensamientos, mencionando que ella no sabía que Eugene y Brian se encontraban saliendo, recordando lo que pasó días anteriores cuando esta le preguntó a Kaege que si iba a ir a la casa de Brian y que si esta podía acompañarla también, a lo que Kaege le mencionó que no y que estaba bien, que solo iría a comprobar rápidamente cómo se encontraba este último. Entonces esta seguía pensando que esa era la razón por la cual ella quería ir a verlo sola ayer, mencionando que de haberlo sabido hubiese hecho algo en ese momento. Entonces, pasando a colocarse triste, se preguntaba qué era eso que estaba sintiendo. Debería estar contenta por ellos dos, aún así se sentía algo amargo. Y gente, sí, ya todos sabemos exactamente cuál es ese sentimiento. Tocándose el pecho, Kaege pasaba a mencionar que se sentía frustrada por alguna razón, pero no lo podía comprender. En ese momento algo terminó llamando su atención, causando que ésta se preguntara qué estaba pasando. En eso la profesora de inglés de los chicos se encontraba hablando con una señora, mencionándole a esta última que no podía hacer eso tan de repente, a lo que la señora le preguntaba que qué había de mal en que ella tuviese que pasar a recoger a su propia hija. En esto, Kaege, que se encontraba mirando toda esa interacción, se sorprendía muchísimo, preguntando si acaso la señora era su mamá. En ese instante la señora la había escuchado y volteó a mirarla, mientras que podemos ver cómo este y algunos de sus compañeros estaban bastante sorprendidos. Entonces la señora, que ahora resulta ser la madre de Kaege, pasó a mencionarle a esta última que había pasado un buen tiempo. La chica entonces pasó a preguntar muy sorprendida que cómo había hecho su madre pero esta última terminó tomándola de la mano, mencionándole que tenía que acompañarla, a lo que Kaege le mencionaba a su madre que tenía que esperar un momento. Y no sé ustedes, gente, pero para mí la madre de Shin Kaege tiene más cara de problemática que el mismo prota. En ese momento vemos como varios estudiantes se quedaban mirando cómo esta última literalmente arrastraba a Kaege afuera de la escuela, mientras que esta última le decía que qué se encontraba haciendo y que tenía que soltarla. Entonces algunos de los compañeros que se encontraban mirando pasaban a mencionar que si realmente esa era la madre de Kaege y que tenían que mirar su ropa, preguntándose si realmente ella era una chamán, mientras que vemos a Marcelo, el mejor amigo de Brian, el cual estaba en silencio pero con una expresión bastante fría. Cambiamos de escena y volvemos al prota, pero en el momento en el que este parpadeó terminó viendo a Kaege tirada en el piso llorando. Esto causó una gran sorpresa en Brian, el cual inmediatamente pasó a mencionar el nombre de Kaege, causando que Eugene se sorprendiera un poco. Este último, el cual se encontraba incrédulo y nervioso, comenzó a pensar que qué había pasado justo ahora, porque había visto a Kaege de esa manera y que si acaso ella no estaba bien hace un momento. Seguía mencionando que si algo le había pasado a Kaege mientras se encontraba dirigiéndose hacia ese sitio y que si la gente se había entrometido con ella o algo así, mencionando que si ese fuese el caso ya lo hubiese sabido de antemano. Entonces la única respuesta que tuvo Brian en ese momento era que posiblemente sea obra del ángel. Entonces le mencionó a Eugene que él se adelantaría un momento, a lo que esta última pasó a preguntarle muy sorprendida que qué sucedía y que ella también quería ir con él. Kaege seguía insistiéndole a su madre que tenía que esperar, pues ella quería ir a recoger su bolso en el salón de clase, pero esta última entonces le mencionaba que no lo iba a necesitar más, causando que la chica se quedara muy sorprendida. La madre entonces en ese momento pasó a mencionarle que ella nunca más tendría que volver a la escuela, causando que Kaege se sorprendiera aún más. En ese momento Kaege logró soltarse de la mano de su madre y poniéndose un poco nerviosa pasaba a preguntarle a esta última que de qué se encontraba hablando y qué significaba todo eso. La madre entonces, pasando a colocarse muy seria, le mencionaba a su hija que a partir de ese momento en adelante ella tendría que ir a trabajar con ella, así que tenía que prepararse. La chica literalmente se había quedado en shock con lo que le había mencionado su madre, pues ella no quería nada de eso en lo más mínimo. En ese instante, armándose de valor, pasó a gritarle a su madre que ella realmente no quería hacer algo como eso. Seguía mencionándole a su madre que ella no se había puesto en contacto con Kaege durante muchos años y ahora luego de tanto tiempo había venido a la escuela simplemente para decirle algo como eso, mientras que vemos que su madre se empezaba a acercar a ella. Kaege entonces pasaba a decirle a su madre que ella era, pero en ese instante esta última terminó dándole una fuerte bofetada. Su madre entonces, gritándole, llamándola tonta, le preguntaba a esta última que si acaso ella creía que ella quería hacer algo como eso, y seguía añadiendo que si no hacía eso entonces moriría pronto, dejando a la chica bastante sorprendida en el piso. Y en eso tenemos lo que parece ser un recuerdo de la madre de Eugene, donde esta última se encontraba gritándole a alguien o le gritaban a ella que sentía la muerte cerca de ella y que era una violenta muerte que la esperaba pronto, y que si esta no salía y conseguía quien le exorcizara ahora mismo su vida estaría en peligro. Kaege entonces, temblando, pasaba a levantarse y le mencionaba a su madre que aún así ella no quería hacer algo como eso, dejando a su madre sorprendida
sorprendida y preguntándole que por qué había decidido algo como eso, pero entonces recordando los momentos lindos que había vivido con el prota y toda la ayuda que él le había ofrecido para que su vida cambiara, pasó a mencionar que finalmente había escapado de ese terrible bullying e incluso había hecho amigos cercanos, y que si entonces ese era el caso preferiría morir haciendo lo que ella quisiera. La madre, preparándose para darle otra bofetada, pasaba a mencionarle que aún así ella, pero en el instante alguien terminó tomando la mano de esta última, a lo que ella se sorprendió y pasó a preguntar que quién se atrevía a tocarla. En ese momento Brian, muy serio, pasaba a mencionarle que eran malas noticias para la señora y que por qué de repente se atrevía a bofetear a una estudiante, mencionando que la violencia escolar se encontraba prohibida y eso era lo más básico en el reglamento escolar, preguntándole a la señora que si acaso no lo sabía o esto era porque simplemente trataba con fantasmas, mencionándole que esa falta no se le perdonaría aunque fuese la madre de KG. Esta última, al ver a Brian desde el piso, comenzaba a llorar pues se sentía bastante feliz de que había llegado alguien a protegerla. La madre de KG entonces mirándolo pasaba a mencionar que era un tonto arrogante y que tenía que irse en ese instante, pero antes de terminar de decirlo o decir cualquier otra cosa, esta última terminó soltándose del protagonista porque había detectado algo inusual. La mujer entonces pasó a ponerse cautelosa con Brian, a lo que este último pasó a mencionarle que no sabía nada de lo que estaba pasando, pero en ese instante la mujer lo interrumpe y le menciona que era él, mencionando que era él el demonio que estaba tomando la vida de su hija y que no había ningún otro más que él, señalándolo directamente en ese instante. Esto dejó a Brian completamente sorprendido, el cual no podía creer lo que había dicho la señora, quedándose completamente en shock. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, eso se los agradecería muchísimo ya que me ayudaría con el algoritmo. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Tengan un lindo día, tarde, noche y nos vemos en la próxima.